Perfecto. ¿Y está funcionando? Sí, está funcionando. Está súper funcionando. Ok, quería empezar acá porque les quería decir que hoy van a, bueno, trabajar con algunas actividades. Entonces, si tienen acceso a un laptop, pueden abrir la carpeta de Session 1. Y si no tienen laptop, pues después pueden hacerse amigos de otros con laptop. Ok, bueno, sí, hoy ya, así. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de evaluación. So, things that we can do to assess our students, particularmente cuando tenemos un grupo mixto con bastantes estudiantes de herencia. Y bueno, ya lo voy a mencionar ahora que vimos la presentación sobre Open Access. Pueden utilizar cualquier actividad en esta presentación o en las carpetas. Ok, primero vamos a pensar, tal vez tengan algún libro de texto específicamente para Heritage Learners, tal vez no, pero normalmente, ¿qué debemos enseñar en una clase de español como lengua de herencia? Puse las 3 palabras más obvias que aparecen como temas en cualquier libro de texto, pero ¿qué más? ¿Qué más deben saber los estudiantes de herencia? We want them to know words and grammar and spelling, but that's not it. ¿Qué más? Cultura. ¿Y por qué? ¿Por qué deben de saber de la cultura? Porque es parte de nuestra herencia raíces. Exacto, para poder ayudarlos a sentirse más identificados con su comunidad, queremos que sepan sobre la cultura de su comunidad. ¿Qué más? They need to know historia. ¿Y por qué? Es parte de esa conexión con su identidad. O sea, nosotros utilizamos un idioma dentro de un contexto sociocultural y si un hispanohablante les menciona algo sobre una película, sobre algún evento, sobre algo que tiene que ver con su propia historia de migración, queremos que puedan participar en esa conversación. Bien, cultura, historia, ¿algo más? Exacto. Creo que tengo una historia al respecto. Lo iba a decir después, pero como ya lo dijiste, I'm going to tell my story now. Tengo una estudiante muy buena en mis clases de Heritage Learners y el semestre pasado hizo un trabajo voluntariado en una organización acá en Austin que se llama Foundation Communities, que ayuda a conectar a personas de bajos recursos económicos con servicios de salud en la comunidad. Y le dije, bueno, Lizzy, ¿cómo te va con la pasantía? Me dice, oh, me encanta, estoy aprendiendo mucho, me gusta trabajar con los clientes. Y después se paró y me lo dijo en inglés y dijo, but I have a problem. I'm not funny in Spanish. Me dijo, I'm not funny. Y me puse a pensar, no, pero esta chica tiene mucha personalidad en clase. Pero después le hice más preguntas y salió como que, bueno, cuando entra una familia, una mamá con hijos, en inglés yo podría distraer a los hijos mientras hablaba con la mamá para, o sea, bajar un poco la tensión, pero todavía entretener a los hijos, pero cumplir con la tarea de llenar los formularios. Me dijo, I'm just not funny enough in Spanish. Y claro, yo sé, es eso de la pragmática. O sea, if they know this, words and grammar and whatever, some spelling, no les ayuda necesariamente a completar tareas complejas así, que requieren unas destrezas socioculturales y pragmáticas. Bien, y de hecho puse acá una foto de mi clase, ahí estoy yo con mis estudiantes, los llevé al teatro a ver una obra que se llamaba Cabaret, un show cabaret, pero sobre la historia de Latinoamérica. Porque también quiero que sepan de la historia, quiero que entiendan los chistes, que es la pragmática, quiero que entiendan la cultura. De hecho, I didn't plan this, I promise, but I put that picture up y de hecho hoy a las 8 de la noche, esta obra es una trilogía
y vamos a ver la última parte esta noche, si no tienen nada que hacer. A las 8 de la noche en el Teatro Vortex van a dar la tercera parte de Cabarex. Y esta parte va a ser del futuro de los latinos en las Américas. So, y sí, les gustó porque aprendieron más sobre la historia, los chistes. It made them feel more like they could identify con su comunidad hispanohablante. Ok, entonces sí, para comunicarnos, we do need vocabulario, gramática, ortografía, if we're writing it out, pero para comunicarnos y sentirnos identificados con nuestra comunidad de habla, we need a little bit more, right? Normalmente los libros de texto viven como por acá y por acá, right? We learn how to conjugate verbs, we learn how to make sentences, but it's not enough. Por ejemplo, les puse un chiste acá. We might know all the words. You've been out partying all night again, haven't you? We might know all the words, pero si sabe las palabras y nada más, it's not funny at all, ¿no? ¿Qué más tienes que saber para entender el chiste y participar completamente en esta acción de lectura? ¿Qué más tienes que saber? It's a game, right? If you just read those words, you go, okay, I guess he was partying, ¿no? Pero tienes que saber culturalmente que hay un juego, ¿no? De niños, and you put tails on a donkey, ¿no? And he is a donkey. Entonces tienes que saber más sobre la cultura y prácticas culturales para plenamente participar en un acto comunicativo. Okay, so we know that our students en una clase de español como lengua de herencia se benefician de un enfoque sociocultural. Just knowing words and conjugating verbs and being able to spell doesn't get them there completely, okay? ¿Y por qué nos gusta utilizar un enfoque sociocultural? Oh, this one? Oh, I can't hear it. Here we go. Yeah, well, you know who I am now. Okay, bien, ya me vieron el nombre. Ok, entonces es parte de su proceso de adquisición natural. O sea, how did they learn their first words in Spanish? O sea, no de un libro de texto, ¿no? Sino dentro de una comunidad, ¿no? Dentro de una comunidad que tiene su propia cultura. Y nosotros queremos continuar con ese proceso. So, cuando yo doy una clase de español como lengua de herencia, trato de utilizar un enfoque sociocultural y esto normalmente es lo que trato de incorporar siempre. Para mí la prioridad siempre debe ser ayudar a mis estudiantes a forjar conexiones entre su propia identidad y la identidad de otros hispanohablantes en su comunidad. Okay, so you don't have to write anything yet, pero primera actividad, antes de hablar de actividades de assessment, de cómo podemos evaluar a nuestros estudiantes, es bueno ya hacer inventario de lo que normalmente hacemos. Entonces, en parejas o grupos de 3, me gustaría que discutieran sus respuestas a estas 4 preguntas sobre la evaluación. How do you assess your students now? Okay? Because then we can find ways to add or take away or adapt. Bien, what about 3 minutos? Okay, go for it. Yeah, I must have why I should have how my life and getting how I like this and heard it because nature can be really in the mud and get a lot of thing and then about your life.
assignment practices. En general, ¿cómo suelen evaluar a sus estudiantes y asignarles una nota? ¿Qué normalmente hacen? Bueno, tienes unos proyectos que incluyen diferentes. Un proyecto que no solamente se enfoca en un tipo de conocimiento, en una sola destreza. Ya. ¿Qué más? How do your students get grades? Bueno, eso estábamos hablando, va a variar si es formal o informal, porque las evaluaciones aquí no especifican. Exactamente. Y debe haber una cantidad de evaluaciones formales e informales. ¿Qué tal las evaluaciones informales? What do we do? Journals. ¿Qué más? Oral responses. Artefactos. Tareas en mi clase, siempre tienen que entregar tarea. It's pretty important. Participación. Bien, ¿qué tal las evaluaciones formales? Exámenes. ¿Qué tipo de exámenes? I actually like making tests. I like making tests. Sí. Dictados, sí. ¿Qué más? Ensayos. Ya, bien. Y, ok, those are the kinds of things that we do. No sé si alguien llegó a la última pregunta, pero ideas, ¿qué podrían hacer para incorporar un enfoque sociocultural? Es decir, enfocarnos en ubicar destrezas como escritura, fluidez oral, dentro de un enfoque de incorporar cultura, historia, pragmática. How could you incorporate un enfoque sociocultural en sus evaluaciones? Como los exámenes, los proyectos. Did anybody get to the fourth question? No. Okay. We kind of talked about Okay. this idea of like if there's a concept or topic that we want to assess, giving students the freedom to choose how to present that. So let somebody, it can be written, it can be oral, using artifacts or photos, like making students choose how they want to show their knowledge. Good. And why would we want to make them choose? Because everybody learns differently and everybody likes to do like we have tendencies. So like if we let Yeah. students choose, they can truly show what they know and the best way fits them. Sí. Cuando pienso en mis prácticas comunicativas, bueno, probably all of you, we all have personal freedom and style en cómo nos presentamos y cómo nos comunicamos. Sí, it seems more reflective of real life. Bien, entonces I knew that we were going to say los exámenes con un tono, como lo dijo Jocelyn, un tono así ominoso. I like making tests. Y los exámenes escritos definitivamente son válidos. If I want to know, ¿pueden conjugar en el pretérito? Un examen escrito es muy bueno. Si yo quiero saber, hey, ¿aprendiste de qué se trataba el Tratado de Guadalupe Hidalgo? Ok, escribir una respuesta en un examen gives me a lot of good information. But when does it not work? Shortcomings? ¿Andas por la vida diaria tomando exámenes, escribiendo preguntas número 1, número 2? Sí, entonces los exámenes escritos definitivamente son válidos y yo todavía utilizo bastantes exámenes escritos, ¿no? Pero diría que algún problema es que no es un buen indicador de cómo pueden funcionar en la vida real. Y es un idioma que ellos empezaron a adquirir de manera natural, ¿no? En la vida real. Bien, so if that's the way we teach, if that's what we value, un enfoque sociocultural, se debe reflejar en el tipo de assessment o evaluaciones que nosotros administramos en clase. So today I'm going to give you 3 different assessment ideas en general. Nosotros ahora vamos a practicar creando 2 de esas 3 actividades para después ver cómo podrían adaptar esas ideas a sus propios salones de acuerdo a las necesidades y el nivel de sus estudiantes. So the first one is we're going to make an annotated playlist, okay? Everybody likes music.
y hay personal choice, right? Everybody can select different songs de acuerdo a sus propios gustos, siempre y cuando tengan que ver con el tema que estamos estudiando. So, some possible ideas. ¿Cómo podrías utilizar una lista de reproducción en sus clases? ¿Quiénes utilizan literatura en clase? Ensayos, cuentos, okay. If you're looking at characterization, exploring character development, podrían crear una lista de reproducción para retratar la vida de un personaje, para demostrar que entendieron el desarrollo de ese personaje, ¿no? En el texto. Alguien mencionó que se debe enseñar la historia, entonces pueden seleccionar canciones para reflejar un tema histórico y describirlo y contextualizarlo. O a mí me gusta hacer muchas comparaciones con algo que ocurre en Latinoamérica versus algo que ocurre en Estados Unidos. Puede ser un concepto social, algo tipo las relaciones, la familia, la violencia, la política, o puede ser un evento histórico en particular. So let me show you some that my students did. You will notice that they did not edit these, porque fue a propósito. I didn't want beautiful writing just yet. Fue el primer assessment que hicieron en el curso introductorio. So it's not edited, y eso fue a propósito. Quería ver más o menos cómo escribían, but you can see what they did. So aquí tenían que describir 3 canciones y crear un código QR para su lista de reproducción, y tenían que seleccionar canciones que reflejaban un tema social que habíamos estudiado en esa unidad. Here's 2 that are kind of similar, but one is much stronger than the other, and I'll show you why. Estos 2 estudiantes seleccionaron canciones que tenían que ver con el racismo, pero este chico dijo, bueno, I'm only going to select songs del año 2020 inspiradas por la muerte de George Floyd y Black Lives Matter. Bueno, entonces seleccionaron canciones. And they made el código QR para poner ahí, y después un día para simplemente hacer un poco de marketing para el programa de Heritage, puse todos los carteles en la biblioteca para que otros estudiantes escucharan. Dijeron, oh, I guess I could take that class. So we're going to do a mini rough version of that, simplemente para que puedan anticipar cuáles problemas podrían ocurrir en clase. So this is un breve resumen de los pasos que les había dado. And the first steps tenían que ser en casa. So they had to turn in el día de hacer esta actividad en clase. Ese día tenían que entregar de tarea una lista de 3 a 5 canciones, ¿okay? Tenían que haber escuchado las canciones antes, y tenían que escribir un pequeño párrafo sobre cada canción, anotando cuál era la idea principal. Y tenían que preparar una lista de vocabulario. Because even in popular music hay palabras que no reconocen todavía. Y, up to here. They did up to step 5 at home. Y tenían que apuntar 3 semejanzas para describir las canciones que habían seleccionado. Okay, they brought that to class. Bueno, lo subieron de tarea. Y después llegamos a clase y les dije, ok, vamos a hacer un pequeño párrafo sobre cada canción, and then we're going to cut our paragraph in half. Es una buena actividad con sus estudiantes, escribir algo y después reducirlo. Porque muchas veces los que tienen más fluidez en una clase de Heritage, they've told me the phrase is fly by, they've said. Cuando tienen, I think they're thinking fly under the radar, pero mis estudiantes ahora dicen fly by, ¿no? Que si tienen más fluidez que los demás, pueden escribir más esperando que algo de relevancia esté ahí, ¿no? En su párrafo. They can write more. So it's a good equalizer, ¿no? Les digo que, bueno, corten el párrafo por la mitad, okay? And I said, that's what you're going to use. When you cut it in half, ahora eso es lo que vas a utilizar en su volante, ¿no?
Después ellos prepararon su playlist como un enlace en Spotify o YouTube. Los que no tienen una cuenta en Spotify, les dije en clase, it takes you 1 minute, vas a utilizar tu email y creas una cuenta gratis en YouTube. Luego, después del semestre, lo borras si no lo quieres. Simplemente seleccionan las canciones. You probably know how to make a playlist. If you don't, it's very easy. Seleccionas tus canciones, you put it in a playlist y te sale un enlace, ¿no? Y con ese enlace les mandé a un generador de códigos QR. This is the website I used, but I've used others. They're all fine, ¿no? Y les sale un código QR que pusieron en Canva, ¿no? De ahí con unos dibujos de sus canciones. So, I'm not going to show you the other side yet. I'll give you an option B if you don't like what we're doing, pero esto es lo que vamos a tratar de hacer. Les voy a dar como casi 10 minutos para pensar en 3 canciones, work with somebody. You don't have to do it by yourself. If you would like, I also added one here. A ver, ¿dónde está la carpeta? Ejemplo. Yeah, I also added one here that you could look at más a fondo if you just needed an example. Let's see. Esta chica Ariana que hizo afro-latinos, ¿no? Y habló de, you can see all the songs there, su código QR, escribió demasiado, but okay. In general, she did a good job. Bien, so you could take 3 songs about a country, about un momento histórico, about un tema social. Muchos de mis estudiantes, fue por el contenido de la lección, hicieron algo de racismo, de brutalidad policial, algo así. But you could pick something like la violencia doméstica, pick different songs about that. You could pick la familia and do some songs about that. Think about something that might be relevant to your class, okay? And you know how to get to Canva to make it? Okay, cuando terminen, o cuando medio terminen, it doesn't have to be perfect, it's more the process of trying it. Me gustaría, creo que, Marco, todos tienen la capacidad de subir documentos a mi carpeta. Can you add that? I mean, I'm not like picky about it. Pueden agregar cosas. I would love to see some, if you could add some as well. Yeah, you could do a subfolder and then like make everybody have editor permission para que puedan. Thanks. Okay. So I'll leave one up. Should I leave one up for inspiration? No, les voy a dejar las instrucciones acá. All right. So yeah, let's budget about 10 minutes for that. And I'll come around and help. If I come around and help, should I turn this off? Biculturalismo, salud mental, inmigración. And it's a sneaky way to get them to learn new words because they'll actually learn them si están en una canción, ¿eh? They'll actually remember them. That's part of it. La idea no es que pasen una clase entera editando la ortografía. That wasn't the point, right? So I'm bringing you back some inspiration. We've got Tego Calderón sin acento en la O. We got lots of things up here that aren't exactly edited, pero de eso no se trata. No, I left it like that because my only goal was, did you learn los temas sociales de esta lección? And are you able to connect it to something that you already enjoy? Eso fue lo único. And then we moved on. This was really a project-based class. We're going to hear from somebody else about project-based. Exacto. So you could definitely go back y desarrollarlo en un proyecto más profesional
that wasn't my goal. And also, this was at the very beginning of the semester. Fue su primer proyecto en el curso introductorio, and I wanted it to be very positive. Quería que produjeran algo, and then I wanted them to see their work in the library. If others of you have to like market your programs para tener más estudiantes, es una buena estrategia, and I didn't want it to look perfect porque no quería intimidar a otros estudiantes. So this was this semester, a ver, y finales de enero, principios de febrero ya lo tenía en la biblioteca. So it was at the very beginning, and I wanted it to look no pulido, a propósito, because I thought other students would come in the library and they would see it and they would go, oh, eso yo lo puedo hacer también. Ah, yo no sabía que había una clase para gente como yo. Ah, eso sí, yo podría hacerlo también. So, yeah, I didn't want it to look polished, pero claro, podrían definitivamente utilizarlo como una actividad de peer review, editar, regresar después de aprender otro concepto gramatical and find it in there. This would have been a great activity for later for me to teach mayúsculas y minúsculas, no? Because they love mayúsculas. It looks like we got de, la, calle, you know, but okay, whatever. I could have used it to do those kinds of things, pero no quería editar nada todavía, como fue la primera actividad de evaluación que les di. And I just didn't want them to come into the class thinking, oh, si en esta clase solo me va a corregir la gramática, la ortografía y ya. So I wanted my first message to be, make something beautiful que todos podemos disfrutar. That was, you know, the goal. So yeah, I just showed you this up here because I think this student in particular really knows that caseríos tiene acento en la I. Like, she didn't do it, and I was like, let's go, produce, yeah, get it out. So, but I think it's fine. Yeah, I'll go back to your steps. Oh, no. No, I. While you guys are still working on that, definitivamente no tienen que terminarlo y pulirlo, pero sí me gustaría que si son buenos en multitasking, que sigan trabajando en hacer el cartel y ponerlo en mi carpeta de la presentación para que veamos más ejemplos. Now, while you're doing this, quiero que pensemos, ¿cuál es el valor de una actividad así? ¿Cuáles son todas las destrezas que ponen en práctica y todo tipo de conocimiento que tienen que demostrar para producir algo así? What are they demonstrating? Salud. If they understand the concept, we talked a lot about police brutality, about racial profiling. I can see that this kid, he got it. We talked about la vida en los caseríos, que son los barrios pobres en Puerto Rico, and I can see that she got it. She got the concept. She understood the theme. ¿Qué más? If they're producing something like this, what else other kinds of learning or knowledge me están demostrando? Exacto. I got a lot of like songs that reflect their own personal identities, things about them. The one that I showed you in la carpeta sobre el orgullo afro-latino, la chica es la única afro-latina en clase. So that was important to her identity. Y le dio la oportunidad de aprender más canciones que después iba a escuchar en su tiempo libre because she picked them and she liked them and they were about her and her identity. Good. ¿Qué más? What else are they learning and demonstrating in this activity? They all did their own. Yeah.
But it was a group activity en el sentido de que en clase, los que no tenían Spotify, I said, you know what? Tell the person at the other table cuáles son tus 3 canciones y ellos te hacen un enlace bien rápido y esa es tu lista de reproducción. And then they got to share them with each other and they got to talk about them and they got to learn about each other's gustos musicales, los temas que les parecen más importantes en términos de justicia social. So they got some presentational practice as well. ¿Qué más? What other kinds of knowledge and skills me están demostrando en esta actividad? I don't think skill, but basically recognizing different dialects. Because most of them Exacto. Y esta clase yo la di, o sea, con el tema en general del reggaetón. Así enseñé la clase entera. La mayoría de mis estudiantes son de ascendencia mexicana, centroamericana. They're not familiar con el dialecto caribeño, con ese acento. It was a good opportunity for some of them with lower fluency, escuchar y practicar la comprensión auditiva, ¿no? Y también aprender más vocabulario. Que muchas veces las canciones de reggaetón tienen un vocabulario, modismos que ellos no utilizan. They like the music, but they realize later, oh, no sabía esa palabra y la tenían que buscar. So there was definitely vocabulary building, also repertoire building in general en términos de acento y dialecto. They also got to write, they also got to practice technology. Y para mí, una de las destrezas más importantes que me demostraron en esa actividad fue la habilidad de editar y reducir. Right? Finding el punto principal de su propia producción escrita. Porque a veces los que tienen más fluidez escriben too much. Y escriben too much por si acaso en vez de realmente pensar en qué es lo más importante. Mientras los chicos que tienen menos fluidez y menos palabras, menos vocabulario, they have to make that decision antes de escribir, ¿no? Pero para los que pueden escribir cantidad, eso les obligó a prestar atención a qué es lo que realmente importa en esta actividad. Y sí, estos dos estudiantes, Andrea y Austin, they both had written way too much, way too much. Pero al obligarlos a ponerlo en Canva, they can't put too much. Por eso quería que utilizaran Canva. Because one was like, can I do it in Word? Nope. No, porque yo no quiero tu 8-point font, ¿no? Quiero 12, 14-point font, todo grande para que escribas poco, para que decidas, que es lo importante. Okay, so that's one way to do this activity. Yo sé que algunos tienen que priorizar más la escritura y quieren que los chicos produzcan más texto. Okay, if you want to do it that way, está bien. Les voy a enseñar otra variación de esta actividad. En esta variación de la actividad les pido que escojan solamente 2 canciones y yo les digo, lo ideal es una canción en español y una canción en inglés y vamos a comparar diferentes elementos de esas canciones. The way it started in class was habíamos hablado de perfilamiento racial, la brutalidad de la policía en Panamá, donde habían llegado los jamaiquinos, because that's where we get reggaeton from. Okay? Bueno, en fin, vimos una canción que se llama What the Police Can Do y una canción en español que se llama Lo que el DENI puede hacer, que DENI es su policía nacional en Panamá. And they compared them y analizamos diferentes componentes. So this is, I just took a screenshot of a part of it, pero les voy a enseñar en la carpeta, not that, no. Les voy a enseñar acá en la carpeta ejemplo de un análisis comparativo y les pido disculpas que yo no sabía que Google Docs rehúsa aceptar el formato de Word. So I copied and pasted and it's not perfect, but you get the idea. Ella puso en 2 columnas las 2 canciones, okay? She used México Lindo y Bandido y Neighbors. It's a hip hop song by J. Cole. She had both of them, okay? And she compared elementos similares en diferentes colores. Unfortunately, I cut some off because, well, I had a problem with the format, pasting it
from her Word document to a Google Doc. But you can see that ella identificó elementos similares en las canciones, and then it's all color-coded, y abajo explicó, bueno, ambas canciones empiezan hablando de drogas, this one versus this one. And then en esta parte, los dos artistas hablan cómo se desahogan sus penas, and she compares them. En esta parte de la canción, and I had them find one difference, right? So here she says, aquí los artistas se diferencian en perspectiva porque, y de ahí analiza las diferencias. And then un análisis al final. O sea, si quieres que los estudiantes produzcan más, que escriban más, maybe de acuerdo al nivel de sus estudiantes, o si simplemente en su currículum tienen que priorizar la escritura, this is an extension. In this one they have to write more, ¿no? Porque analizan las dos canciones. Creo que les pedí que identificaran 5 semejanzas y una diferencia, todo color-coded, y después una explicación y un análisis general. Okay, that's another way to do it if you want them to write more. Y en esta actividad yo realmente les animaba a seleccionar una canción en inglés y una canción en español, porque en una clase de herencia no me parece muy realista limitarnos a solo utilizar material input en español, porque así no es su vida. Right? They're going to enjoy music in both languages el resto de su vida. So I think that's fair to encourage comparisons. De hecho, un chico analizó una canción por Billie Holiday, Strange Fruit, con una canción de hip hop en español. It was a really beautiful comparison. I'll have to find that one. Pero, okay, otra posibilidad. No, let's make it bigger again. So si tú eres súper estrecha en multitasking, puedes seguir trabajando en tu póster en Canva y me encantaría ver algunos al final, ¿no? Okay, so that was idea 1. Idea 2, I love this as, again, a short assessment activity. A veces, de nuevo, a veces les pedimos que escriban un montón sobre un concepto difícil. And if they have fluency, te escriben demasiado y you say, ahí está la idea principal, pero totalmente escondida dentro de muchas ideas de más. Do they really know what's important or do they not? Además, yo tengo muchos estudiantes. Yo no tengo tiempo para evaluar párrafo tras párrafo tras párrafo. Tantos estudiantes sería too much para mí. Entonces tuve la idea de, a ver, cuando yo presento un concepto abstracto, difícil y complicado, yeah, they could write to show me their comprehension, but sometimes that's not a good indicator. Yo quería que me hicieran una oración, solo una, pero una muy buena oración para ilustrar el concepto. So if you can give me one beautiful sentence que realmente describe ese concepto, sé que entendiste, sé que captaste. So, a veces hago un assignment tipo escribir una metáfora, one lonely but beautiful sentence, para ilustrar algún concepto que estamos estudiando en clase. En este caso les voy a enseñar metáforas de colonialismo. Habíamos estudiado el colonialismo y la situación de Puerto Rico como colonia moderna. And, well, los que no han viajado, a veces el colonialismo es un concepto bastante abstracto y complicado. And I said, but if you can give me one beautiful sentence, sé que entendiste. You could have them make a metaphor about anything. O bueno, si están, no sé, si en ese momento del semestre estudian, no sé, personificación, podría ser otra figura retórica. Yo escogí metáforas because I think they work really well for tapping into their creative analysis, pero podrías utilizar otra figura retórica. So let's see what I had them do. Habíamos estudiado el colonialismo en Puerto Rico, varios formatos, pero para introducir la actividad les dije, ok, vamos a escuchar la canción Latinoamérica por Calle 13. How many of you know the song? It's a really nice song. Sí, the video is beautiful. Bueno, y les pedí que identificaran 5 metáforas sobre el colonialismo en esa canción como inspiración. Después categorizamos las metáforas que evidencia de colonialismo hay en base a lo que habíamos estudiado.
And then I had them make their own beautiful metaphor about colonialismo. I told them it either has to start with soy o eres, just like in the song. Y así va a ser tu metáfora. And then, since it's only one isolated, lonely, pero bonito, right, beautiful, beautiful, one sentence production, les pedí que ilustraran su metáfora utilizando un generador de imágenes. So I used this one, deepai.org. The images aren't perfectly accurate, pero para una actividad de clase para evaluar rápidamente, I think it works really well. So let me show you what they did y después vamos a escuchar el input y vamos a practicar en la actividad. So this is what they did. I erased almost all of them so that you didn't have too many ideas taken. But this was the exact PowerPoint that they used. I just erased their slides. So this person put, esto es su metáfora de colonialismo. Soy un pueblo de mujeres solitarias siempre en espera. Beautiful sentence. Beautiful sentence for somebody who didn't know a lot of words. And she used Deep AI para generar esta imagen de una mujer en un pueblo donde todos los hombres tenían que haber ido a Estados Unidos para trabajar. This one, eres un vampiro chupando vida y cultura de mi país. I told her, la verdad, André, hubiera sido mucho mejor con la bandera de otro país. Me dijo que intentaba y no le salía en el generador de imágenes. Y dije, okay, I get the concept. I understand that you understand. I love this one. She said, soy la última pared sin pintar en una casa con nuevos dueños, sobre la gentrificación en Puerto Rico. Nice. Yeah, I view it, I can see it, right? Habíamos visto un documental sobre la gentrificación and some shit. We had a lot of like nature metaphors. Eres una enredadera voraz, sofocando nuestra vida y autonomía. Like plants coming in and taking over, reverting the idea of like taking away the naturaleza. Este estudiante agregó la naturaleza como la fuerza colonizadora, revirtiendo esas ideas. This one, okay. Eres un niño pequeño, después de darle un caramelo, solo quiere más. I get it. I can see colonialismo in that. I think I erased everything else. Yeah, so that you have your own. So what are we going to do here? Vamos a escuchar la canción. Bueno, vamos a escuchar una parte de la canción. Ahí tienen la letra. And I want you to find some metaphors in esa canción que te inspiran, right? Find some metaphors in the song that, right, we have people that have studied figuras retóricas, so they're going to find lots, okay? Others, maybe just a few, but find some that speak to you. So, en la carpeta está Latinoamérica, calle 13. It might be helpful if you just follow the words. Okay, I didn't erase everything de la actividad que habíamos hecho. Bueno, you can see what I did. Pero esta la letra acá, okay? Maybe you want to open it on your own computers y puedes seguir la letra mientras veamos la canción. Funciona. Oh, does the sound work on this computer? It's going to show. All right. So let's hear a little bit and follow along with the lyrics. Your job while you're listening es identificar algunas metáforas que describen el colonialismo. Intiraiti. Ayan chukaliya chuwal kaya chumere ya kasi kichis. Kaya kuskolak tapika kaya tatahawalak takuda pe uyari warni kuda wai kuda panay kuna. Kuna ka ayin take waira kuna chay mo kay Puerto Rico nación manta pacha. Pai kuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chay take sutik mi Latinoamérica. Uyari kusunchis. Cancunapa.
So, bueno, aquí tienen toda la letra. Anybody want to start us off? ¿Alguien identificó una metáfora en la canción que describe una situación de colonialismo, de abuso de poder por parte de Estados Unidos hacia Latinoamérica? I can give you some that I liked, but if you found one that you liked, you can get us started. Soy toda la sobra de lo que robaron. Buena metáfora sobre el colonialismo. I can envision it. Bien, I like that one. Anyone else want to give me one more that you liked? Bueno, habíamos aprendido en clase sobre los derechos o falta de derechos que tienen los puertorriqueños en cuanto a la participación política. Entonces, a mí me gustó mucho esta. Soy un discurso político sin saliva. Right? I can hacer mi campaña, puedo poner mis carteles, pero esta idea de un discurso sin saliva es como que I can do it, pero no se concretiza, ¿no? No tengo la fuerza detrás de esas palabras para realmente implementar algún cambio. Okay, so they found five. They found five metáforas en esta canción, compartieron su metáfora favorita, bueno, en grupos se identificaron, 5. Después compartieron con la clase su metáfora favorita y explicaron por qué para ellos fue una buena descripción o explicación sobre qué es el colonialismo y el abuso de poder. Después anotamos todas las metáforas y las dividimos en categorías. Was it extracción de recursos naturales, control económico, explotación laboral, etc. ¿No? And then they made their own. Right? They wrote one beautiful sentence en vez de pensar en muchas oraciones. This helps cuando tienes muchos niveles de fluidez en la clase. Because some people can sit down y ya te escriben un párrafo y otros estudiantes que también están totalmente bienvenidos a la clase y esa es su clase también. They can write one sentence, right? In this activity, they only need one sentence, right? I want one good, beautiful sentence que demuestra un pensamiento crítico, ¿no? So, I would like for you to look at the metáforas en la canción de Latinoamérica para un poco de inspiración and see if you can create your own sentence. Si faltan diapositivas, just add one, new slide, ¿no? Ahí, just add one. O copy this slide and paste it again para tener el mismo formato, ¿no? Then, you write your sentence y después vas a Deep AI. Here's deepai.org. Ahora parece que hay otros generadores de imágenes también gratis que son mejores, but I use this one like in February. Creo que hay mejores ahora. If you find one that you like better, use that one. Which one? DALL-E, you're right. Okay. So use which ones you like. If you want to use this one, vas a image, no? You can type something, whatever you want. Like, let's see, the one that got the vampiro. I might put like vampire, flag, I don't know. Vampire, flag, I don't know. I'm just writing words to see what happens. And then I go to, do I want a standard image? Do I want, and see, okay, there's too many vampires. That's not going to work for me, right? So I would ir adaptando la búsqueda de palabras hasta que me dé una imagen más o menos parecida a lo que quiero. And I can choose a style. Don't pick a cartoon. It's not that happy. No, yo pondría algo tipo así, más realista, no? And then you just have to type in the words. Let's see. Maybe vampire's a bad idea. Let's try this. That didn't work. I just used her words. But, okay, so I'd have to get more like creepy with my vocabulary para generar una imagen de acuerdo a esa oración. I'd probably have to come up with some creepier descriptions. Pero bueno, ahí van ajustando las palabras de búsqueda hasta que encuentren una imagen que describa su oración. So, see if you can add some. I'll put some of these up for inspiración. I think this is a really beautiful metaphor. I'll put that one up for inspiración.
It's hard, right? To think of one good sentence. But I give them lots of models first. O sea, ya habíamos escuchado entrevistas, ya habíamos leído bastante, habíamos escuchado varias canciones, habíamos comparado esta canción Latinoamérica con El Apagón de Bad Bunny. Entonces ya habíamos trabajado bastante con la idea de colonialismo. It's definitely harder cuando no has recibido tanto input todavía. They had a lot of input already when they had to come up with one. But it does challenge them. And it feels like a good equalizer cuando tengo estudiantes de diferentes niveles. Cuando solo pido una oración en vez de muchas, I feel like todos pueden participar y producir más o menos lo mismo, even if they're not as strong fluently. You know, y aún si tienen menos palabras. So I'm gonna say, can you do that in 5 minutes? Can you come up with a sentence in 5 minutes? Okay, even if you don't get your imagen, see if you can challenge yourself y ponerte en el lugar de mis estudiantes y producir algo así on the spot. Como ver la letra de la canción, porque hay mucho lenguaje ahí figurado que te puede inspirar. Ya. Colonialismo, if they can do this in class that day, they have it, right? Porque para poder crear una idea abstracta, así, en generar una imagen, I know that they know it. Y sí, si mi objetivo ese día no era evaluar la escritura, la ortografía, all of that, I get rid of all that al crear una actividad que les obliga a hacer una sola oración. Right? I eliminate all of the other things that are getting in the way y solamente evalúo el concepto que deseo evaluar ese día. That's, did you understand qué es el colonialismo? Sí. Ay, I like it. That's beautiful. I like it. They took it away. Bueno. Okay, it was a good one. They're gonna try again. If you want a little David and Goliath kind of thing. Soy Maradona contra Inglaterra. Yeah, that's a nice one. Okay. Does anybody have anything else? Algunos ya me pusieron su lista de reproducción. Miren esta belleza. Wow, that's very nice. I like that song. It's a fun song. Look at that one. No. Ahí están los nombres. Ya sabemos quiénes son. No, it's not this group. You're not the only overachiever group, eh? Okay. And then we have the songs with the código, but they didn't use the Canva app. They just wrote which ones they are. Pal Norte, I like that song. That's nice. Bien. I just wanted to see if somebody got that far. Nice. That's beautiful. Okay, so
So, while you guys are again en la actividad tipo multitasking, ahora voy a enseñarles la última actividad. This is not one that we're going to do here, porque requiere muchos materiales, pero simplemente les voy a mostrar algunos productos para que tengan algunas ideas de cómo podrían adaptar esa actividad a sus clases. So, ¿quiénes saben qué es una arpillera? Have you heard arpilleras? Ok. Las arpilleras son textiles, así. Este es un ejemplo de un textil. Se originaron en Latinoamérica, particularmente primero en Chile, después en Argentina, después en Perú, cuando había dictaduras militares que cometían crímenes contra sus propios ciudadanos, ¿okay? Como tipo desapariciones, asesinatos, y la gente no podía hablar y no podía escribir explícitamente sobre los crímenes del gobierno, porque ¿qué les iba a pasar si decían algo en voz alta? Sí, eso fue lo que les iba a pasar. Entonces, ¿cómo iban a protestar? Pues creando textiles. They're not signed, nadie sabe quién hizo ese textil, pero es un texto de protesta. Y hablamos en clase de que también es un texto feminista, porque es una manera de hablar y expresarte y contar tu propia historia utilizando un medio que sabían utilizar, ¿no? Las mujeres ahí sabían coser. Entonces, ves que dice, ¿dónde están? ¿Y qué crees que son acá? On the tree. Missing people, y son sus hijos, right? Those are their kids, y están colgando en los árboles fotos de sus hijos desaparecidos, y parece que la policía les está echando, no sé si es gas lacrimógeno, si son balas, I don't know, pero ves que la policía actúa con violencia y las mujeres están protestando la desaparición de sus hijos. So what I had them do was seleccionar un tema de justicia social que habíamos visto en clases ese semestre. Este fue el proyecto final. Tenían que crear una arpillera para describir un concepto histórico o cultural, ¿okay? Después tenían que crear un guión, ahí sí tenían que escribir más, ¿no? Para narrar ese concepto histórico, describirlo, ¿no? Y conectarlo al contenido del curso. ¿Okay? Después tenían que grabar su guión. Uno cree que como los hablantes de herencia a veces tienen bastante fluidez, que pueden leer en voz alta sin problemas. Muchos batallan bastante con esa destreza, and they have to read it out loud and record it 5, 6, 7 times hasta tener una buena grabación. So they're creating something, then they're writing about it, then they're editing their writing, then they're recording it en voz alta, and these are the kinds of things that they came up with, okay? Y todos generaron de nuevo un código QR para describir. So this girl, she did los bombardeos en Vieques. She had to learn how to sew a mano. También utilizó la máquina para hacer esta parte. I'll just show you a few and later you can listen to some of them. La brutalidad policial en Panamá. Este chico sí tuvo que coser bastante. These kids did not know how to sew ahead of time. They learned a new skill. No? There's the guy being killed. And it's a white policeman in a black citizen. This one was really good. La crisis migratoria. Mira que hay un zapato colgado en el alambre después. Yeah. Cruzando el río con familias. Yeah. This one, it doesn't show up well here. Tiempo. Un minuto. She has the 2 hands y aprendió a bordar. We did it in class, and es la gentrificación no genera comunidad. And then, again, como técnica de marketing, colgué todo su trabajo en la galería, en la biblioteca, para que otros estudiantes vieran y escucharan y dijeran, oh, those students sound just like me. I could take that class. I could be in that program too. So it's a little bit of marketing there. Bien, so that's what they did. Los estudiantes son clases avanzadas o para principiantes? Esta fue mi clase más baja de Heritage. Por eso los proyectos
controlan la cantidad de producción. En los cursos más avanzados no hago tantos proyectos así. Normalmente tienen que escribir y producir más. Pero sí, esta es la clase introductoria. So I'm really conscious about qué tanto tienen que escribir. O sea, y tuvieron que coser con Yep, yeah. They sewed all of this. I brought needle and thread y les dije, we're gonna do it. Yeah. The library did. I made friends with the library people, and the library people brought all the materials. Pero son telas, and it was just como tiritas de tela. They threw bags of tiritas de tela en la mesa, and I brought needle and thread, and I said, let's do it. Yeah. And we worked maybe 3 class periods on it. Pero el guión sí lo editaron en clase, but they wrote it on their own. Y tenían un formato que tenían que agregar cifras y datos. Y después, you'll hear them later on your own time if you want. Y después señalar detalles específicos en su arpillera. No? So you can listen to this girl, why the Grinch is there. Why does it say PR no se vende? Like, yeah. Okay. Bien. Bueno, hopefully you came up with some ideas of activities que pueden utilizar para evaluar a los estudiantes de manera creativa, dándoles, como dijiste, más free choice, más agencia en clase y, bueno, incitando más creatividad. ¿Ya? Bien, eso. Por ejemplo, en este proyecto, ¿qué se califica? ¿Se califica el contenido, el arte? Ok, después de hacer las arpilleras, les dije, surprise, no les voy a calificar la arpillera en sí, solo les voy a calificar el guión y la producción oral, ¿no? La grabación, because that's more controlled. Yo no quería evaluar su producción artística, so I actually didn't put any points in the grade for the arpillera, but they couldn't do un buen guión y señalar detalles específicos en la arpillera y conectar los eventos históricos y cifras sin haber desarrollado una buena arpillera. Pero sí, esta parte, esta telita de acá, I mean, this was beautiful. You can't see it. Tiene 2 manos así bordadas. It's really beautiful. I didn't give this a grade, but she got an excellent grade porque su guión describe el simbolismo de todo. Yeah. I found that students don't care if not everything is for a grade. If part of it is for a grade, I found that they're not mad about it. Yeah. Bien. Yeah. And they did it por gusto. But the other part, this here, esta es la nota. This right here. Yeah. Bien. Bueno, creo que ya.